Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del cáncer de cervix o cáncer del cuello uterino y también vamos a hablar del cáncer de endometrio. Intentaremos ver si alguno de estos cánceres se puede prevenir, cómo se hace el diagnóstico precoz y cuáles son los tratamientos más adecuados. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Raquel Oliva, que es ginecóloga, miembro de la Unidad Oncológica Ginecológica de La Risaca y profesora de la UMU. Muchas gracias, Raquel, por venir. Buenas tardes, gracias a ti. José Luis Montoya, que es jefe de sección de ginecología en el Hospital Virgen de La Risaca, de la Unidad de Histeroscopia y también profesor de la UMU. Muchas gracias, José Luis, por venir. Gracias, Juan. Y a Antonio Pérez Carrión, que es también médico especialista en ginecología y coordinador de las unidades ginecológicas de área. Muchas gracias, Antonio, también por venir. Gracias, tío Juan. Tenemos una sección, hemos sacado las cámaras a la calle y vamos a saber qué les gustaría estar informados a distintas personas sobre el tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué es exactamente el cáncer de endometrio? ¿Cómo puedo prevenir el cáncer de cuello de útero? ¿Qué causa el cáncer de endometrio? Estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Voy a empezar contigo, José Luis. He dicho que uno de los cánceres que íbamos a hablar es el cáncer de endometrio. Explícanos qué es el endometrio. El endometrio es el tejido que recubre el interior del útero. Es un tejido tipo mucosa y su misión tiene una función importante que es recibir el óvulo fecundado para que empiece las fases de la gestación. Y luego tiene otra característica muy importante, y es que es un tejido que es muy influenciable por las hormonas, es decir, es un tejido hormonodependiente y de hecho es el que hace todos los cambios a través de las hormonas ováricas, del ciclo menstrual, y este es el tejido que hoy vamos a hablar de que cuando hay algunas alteraciones en su ADN, pues se produce el cáncer de endometrio. Muy bien, o sea, nos quedamos con que es la mucosa que envuelve, que recubre el interior del útero. Raquel, hablando del cáncer de cervix o cáncer de cuello uterino, ¿no? ¿Dónde se origina? ¿Cuál es su frecuencia y a qué edad es más frecuente? Hemos dicho que la membrana que recubre al cuerpo uterino es el endometrio. Bueno, pues el cuerpo uterino se comunica con la vagina a través de un cilindro, que es una parte del útero, que se llama cuello del útero. Vale. Entonces, esta parte, que es una mucosa, está expuesta al contacto con el pene en las relaciones sexuales. Entonces, es posible desarrollar un cáncer en este órgano. Me preguntas cuánto es de frecuente, pues es muy diferente si has nacido en un país africano, en un país en vías de desarrollo, que si has nacido en Europa o en concreto en España. En Europa y en España. Bueno, pues en Europa y en España en España ocupa el número 11, el puesto número 11. Es un cáncer relativamente frecuente, pero hasta en 52 países en el mundo es el cáncer más frecuente en la mujer. Y esto es debido a que en España y en Europa utilizamos campañas de prevención, hacemos la prevención del cáncer de cuello de útero, que luego hablaremos de él, y también tenemos la vacuna frente al virus del papiloma humano, que es necesario para producir un cáncer en el cuello del útero. Ahora hablaremos de eso. ¿Y la edad de más frecuencia? Mira, hemos dicho que es el puesto número 11, pero si nos vamos a las mujeres que tienen menos de 45 años, es el segundo en frecuencia después del cáncer de mama. Luego es un cáncer en mujer joven. Vale, entonces todavía es más importante. Es importante hablar de él y de su prevención. Perfecto. Antonio, tú eres el coordinador de las unidades ginecológicas de área. Explícanos qué son esas unidades y dónde están ubicadas. Pues las unidades ginecológicas de área son consultas de ginecología de alta resolución que están en el seno de atención primaria. Están ubicadas, por tanto, en los centros de salud cabecera del equipo de atención primaria y para decirlo llanamente, es el primer escalón entre el médico de familia y la consulta de ginecología especializada. Las funciones de estas unidades pues son obviamente la prevención del cáncer ginecológico en general, el estudio y tratamiento de la menopausia, la anticoncepción más compleja, es decir, los DIU,
implante, porque la anticoncepción más sencilla la hacen los propios médicos de familia, y luego todo el compendio de sintomatología general de la ginecología. En el primer escalón, eso es importante, primer escalón entre atención primaria y atención especializada. Claro, de esa manera hay que derivar al hospital, no como pasaba antes, a muy pocas mujeres. Efectivamente, sí, es lo que te he dicho, son consultas de alta resolución, es decir, casi el 70% de lo que vemos en las unidades ya se resuelven en el momento. Vale, eso está muy bien, ¿no? Eso ha supuesto un avance muy importante. O sea, que se resuelven rápidamente y ya con todas las pruebas y todo. La mujer se va con su diagnóstico, emitimos un informe para el médico de familia. ¿Y esto existe en otras comunidades o hay ya en otras comunidades? Sí, no en todas, pero sí que hay. En las más importantes sí que existen. Estas unidades ginecológicas de área. Muy bien. José Luis, tú hablas, ya veremos por qué tú te dedicas más al endometrio. ¿Qué incidencia tiene el cáncer de endometrio? Y también háblanos de la edad al que suele aparecer y si se hereda o no. El cáncer de endometrio en España ocupa el cuarto lugar de todos los cánceres que una mujer puede tener en cuanto a incidencia. Y dentro de los ginecológicos, las últimas estadísticas, estaba alrededor del segundo, posiblemente después del de mama y muy en coordinación con el de cuello. En el año 2019 se diagnosticaron en España alrededor de 6.780 cánceres de endometrio. Eso supone una incidencia de 13.7, que son 14 por cada 100.000 habitantes. Es decir, de cada 100.000 habitantes, aproximadamente cada año se diagnosticarán 14 cánceres de endometrio. O sea, en la región de Murcia unos 200 al año. Sí, entre 150 y 200, sí. Y la edad más frecuente es un cáncer de mujeres una vez que han dejado los ciclos menstruales. Es un cáncer de la mujer posmenopáusica. La edad más frecuente suele ser, la media son los 63 años. El 90% se diagnostican después de los 50 y solo un 4% se diagnostican antes de los 40. Muy pocos, pero los hay también. O sea que hay una diferencia importante de edad entre el cáncer del cuello uterino de mujer joven y el cáncer de endometrio de mujeres en la menopausia. Correcto. ¿Y se hereda? Como casi todos los cánceres ginecológicos, no tiene un matiz hereditario. Es esporádico y solo en algunas pacientes que tienen alguna mutación genética, concretamente del síndrome de Lynch, de Cowden, o incluso mutaciones genéticas del tipo del BRCA, tanto el 1 como el 2, aumentan ligeramente la probabilidad de que tengan un cáncer de endometrio, entre un 2 y un 5%. Ya, pero entonces poquito. En general, el resumen es que no es un cáncer hereditario. Vale. Raquel, una cosa muy importante, por lo que tú has dicho, ¿podemos prevenir el cáncer de cervix o cáncer de cuello uterino? Podemos prevenirlo. Podemos prevenirlo, es un dato muy importante. Cuéntanos algo, pero dejando una parte para después. Bueno, pues podemos decir que la infección por el virus del papiloma humano es una condición necesaria, pero no suficiente para desarrollar un cáncer en el cuello del útero. Y que la infección por el virus del papiloma humano, si no estamos vacunadas, es extremadamente frecuente. Se estima que una mujer a los 50 años pues tiene una posibilidad del 80% de haberse infectado por el virus del papiloma humano. Pero la mayoría de las mujeres lo van a aclarar. Lo van a aclarar los primeros años de sus relaciones sexuales, lo van a adquirir frecuentemente si no están vacunadas y la mayoría con su propia inmunidad lo van a eliminar de su cuerpo en poquito tiempo, en 1 año o en 2 años. Vale, me quedo con lo que has dicho. El virus del papiloma humano es condición sine qua non, es necesaria, pero el 80% dices que la mujer va a ser capaz de eliminarlo. Exactamente. Muy bien. Vamos a ver, Antonio, vuestra labor, las unidades estas ginecológicas de área, yo creo que tienen una labor muy importante, entonces me imagino que tendréis un protocolo para la prevención y el diagnóstico del cáncer ginecológico. Explícanos qué plan tenéis vosotros para hacer. Efectivamente, sí, desde hace ya bastantes años, en concreto desde finales del 2012, en la región de Murcia tenemos implantado lo que se llama el Plan Integral de Atención a la Mujer, que es un plan, pues no solo abarca la prevención del cáncer de cuello, como importante, sino también abarca lo que es el embarazo, el control del embarazo y otros aspectos relativos a la mujer. En concreto, en cuanto a la prevención del cáncer ginecológico, lo dirigimos a través de este plan. Ya te digo que lleva desde el año 2012
finales del 12, y se está renovando. De hecho, ya hemos renovado la parte de anticoncepción y actualmente vamos a renovar la parte de cribado de cáncer de cervix. De hecho, tenemos una reunión para el mes que viene para actualizarlo. Ahí es donde hacéis la citología y... de toda la prevención del cáncer de cervix, cáncer de endometrio y cáncer de mama. O sea que, vale, perfecto. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos. Nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra endometrio y la palabra cervix. Muy buenas. La palabra cáncer ya sabemos por otros programas que viene del latín cancer, que significa cangrejo, por una metáfora, por una comparación del dibujo de las células cancerígenas con la silueta de las pinzas de un cangrejo. Y la palabra endometrio viene del griego endon, que significa dentro, como en endoscopia, observación dentro, o fonendoscopio, aparato para observar el sonido, foné, que hay dentro. El compuesto metrio viene del griego metra, matriz, y lleva el sufijo io, que indica pertenencia o resultado. Vamos, que tiene que ver con el interior de la matriz, es decir, cáncer en el interior de la matriz. Palabras de médicos. José Luis, bueno, ya sabemos un poquito más, nos ha explicado Juan Carlos, nos ha explicado de dónde vienen estas palabras, ¿eh? Me imagino que vosotros lo sabíais bastante bien, pero bueno, yo no lo sabía. Vamos a ver, José Luis, ¿cuál es la causa del cáncer de endometrio? Y si no sabemos exactamente la causa, ¿qué factores favorecerían el cáncer de endometrio para luego poder actuar sobre ello? La causa del cáncer de endometrio no se conoce, no existe una causa directa que se haya relacionado con que sea la causa ni siquiera necesaria para que haya un cáncer de endometrio. Sí sabemos, porque son mutaciones como casi todos los cánceres en las secuencias del ADN que no se reparan y en algún momento pues producen un cáncer. Sí que conocemos que existen unos factores de riesgo, que son aquellos factores necesarios o aquellos acontecimientos necesarios en la mujer para que sea con más frecuencia la posibilidad de que tengan un cáncer de endometrio. ¿Y cuáles son esos factores? En primer lugar, los genéticos, ya hemos dicho que no muy frecuente, entre un 2 y un 5%. Luego está la raza, es más frecuente en las mujeres de raza blanca. Se ha visto también que hay una relación con el desarrollo o lo que se llama el nivel socioeconómico de los países. Es un cáncer más frecuente en los países desarrollados, posiblemente por dos factores. Uno, porque la gente vive más años y la aparición de cánceres aumenta con la edad por la disminución de los genes reparadores, y por otro factor también, se pensaba que el tipo de dieta era importante, pero se ha visto que la dieta no existe ningún alimento especial que sea un factor de riesgo, sino el desequilibrio en la dieta que conlleva la obesidad, se ha visto que es el factor de riesgo de los más importantes. Y este es un punto importante también porque, igual que se conoce que la obesidad es mala para muchos aspectos de la economía, articulaciones, corazón, se desconoce que la obesidad es un factor de riesgo de los más importantes, yo casi diría que el más importante, que produce y que es un factor de riesgo para el cáncer del endometrio. De ahí que la mayoría de las mujeres obesas o muy obesas, por arriba de índice de masa corporal superior a 30, la posibilidad de hacer un cáncer de endometrio es muy alta. Luego también se da en la edad, es un cáncer que se da, la edad es un factor de riesgo. Hemos dicho que es una mujer que se da un cáncer a partir de los 60 y tantos años. Entonces la edad es un factor de riesgo. Luego hay otros factores menos determinantes como están descritos mujeres o niñas que han empezado con la menarquia muy pronto, o mujeres que se han prolongado sus reglas muy allá de los 50 años. Toda esta relación está en relación con la exposición más continua, más años, a las hormonas, a los estrógenos. La nuliparidad, no haber tenido hijos, tiene un factor muy escaso de riesgo, y sí que el factor más importante son las hormonas, que bien pueden ser endógenas, es decir, nuestro propio organismo, y hay algunos síndromes metabólicos con alteraciones de la ovulación y de la función ovárica, como es a veces el síndrome de ovario poliquístico, y en la mujer posmenopáusica, la posmenopausia con la obesidad, que es un factor de riesgo importante. Y también existe un factor muy importante en los estrógenos de fuera. Las terapias hormonales de estrógenos continuas sin gestágenos es un factor de riesgo también.
Muy bien, bueno, pues yo resaltaría como endocrino el tema de la obesidad, que tú lo has resaltado muy importante, que es cierto que todo el mundo sabe que la obesidad es mala, que favorece la diabetes, la hipertensión, la artrosis, etcétera, pero la mayor parte de las personas de la calle no saben realmente que la obesidad favorece el cáncer de endometrio. Es muy importante resaltarlo porque además es evitable teóricamente, aunque cada vez hay más. Vamos a ver, Raquel, aunque luego hablaremos un poquito más de la vacuna del virus del papiloma humano, ¿desde cuándo se está utilizando esta vacuna? Bueno, el tema de las vacunas es un tema muy de moda, o sea que podemos hablar mucho de ellas. Podemos decir, mira, la primera vacuna que se empieza a investigar es una vacuna única, monovalente, y estamos hablando del 97. Necesitamos casi 10 años para que se apruebe en Europa en el 2006. En el 2007 se aprueba en Estados Unidos y más o menos por esa misma fecha empezamos a ponerla en España. O sea que la vacunación en España ya ha cumplido 15 años. Y también tuvo al principio bastantes dificultades, ¿no? Un poco, no es la historia del COVID obviamente, pero también hubo algunos efectos secundarios, luego quizá hablemos un poco de esto, y la gente al principio también en la prensa salió todo esto y hubo sus más y sus menos, ¿no? Es muy importante que esta tarde, cuando tú quieras, hablemos de seguridad en vacunas, porque como sabes, los medicamentos necesitan ser seguros porque son utilizados para una enfermedad, pero las vacunas necesitan ser aún mucho más seguras porque se aplican en población que está sana. Por tanto, los mecanismos de control que tenemos para las vacunas son muy superiores a los que tenemos para cualquier medicamento. Muy bien. En seguridad luego hablaremos de todos los controles que tenemos para esta vacuna en concreto, si quieres. Muy bien, perfecto. Antonio, en el PIAN, que es el Plan Integral de Atención a la Mujer, ¿qué hacéis con respecto al cáncer de endometrio? Pues la prevención del cáncer de endometrio es lo que llamamos en medicina lo que es el cribado oportunista. Es decir, captamos a las pacientes para hacer el diagnóstico precoz y se hace pues, de la siguiente forma. Los médicos de familia tienen en su base de datos una pregunta que deben de hacer todos los años a sus pacientes. A las pacientes, como ha dicho José Luis, las pacientes en menopausia. Y fíjate que simplemente es decir si ha sangrado o no ha sangrado. Eso tienen una obligación de hacerlo una vez al año. Con eso, si la respuesta es positiva, que ha sangrado y la mujer no lo había dicho, pues ya nos la manda a nosotros y ya desencadenamos lo que es el diagnóstico. Una exploración, ecografía y biopsia de endometrio, si hace falta, que hacemos en las unidades. O sea que es un cribado, como vuelvo a repetir, es un cribado oportunista porque no va a la mujer dirigida a eso, sino que debe de ser captada cuando la mujer va a la consulta por otro motivo, por diabetes, por dolor de huesos, por lo que sea. Esto yo me acuerdo que cuando estudiábamos, José Luis y yo somos compañeros de curso, y cuando estudiábamos la ginecología, siempre, además es una cosa que te lo preguntaban siempre, paradigma. Toda mujer que después de que ya está en la menopausia y sangra, urgente al ginecólogo. Y ahora está en las preguntas. Fíjate que es algo muy sencillo, que no necesita ninguna prueba, que es una pregunta. Es una pregunta. Y ha mejorado muchísimo lo que es el avance. Se sabe eso desde hace mucho tiempo porque nosotros hace más de 40 y tantos años que hemos terminado. No lo aparentamos, pero está claro que es así. De hecho, a mí me ha salido un herpes que es de los jóvenes, o sea que quiero decir que estamos... Lo que pasa es que antes no se hacía tanto caso. Hoy día en estas unidades vemos por muchos sangrados escasos que realmente luego no son nada. Pero sí que no son nada después de haber recorrido todo el protocolo diagnóstico y afirmar al 100% de que no es nada. Que se puede conseguir el afirmar al 100%. Sí, vamos. En medicina sabes tú que 2 y 2 no son 4, pero que casi al 100%. Y José Luis, ¿podemos prevenir el cáncer de endometrio o qué deberíamos hacer para disminuir la incidencia? Bueno, lo acaba de decir Antonio, es decir, no existe lo que se llama una prevención primaria del cáncer de endometrio, ni existe una prueba de lo que llamamos de screening, es decir, que puedas coger una población sana y someterla a esa prueba para determinar quién tiene el cáncer de endometrio, siempre que no tenga ningún síntoma, porque bueno, no estaría justificado, lo que se llama el coste-beneficio no lo justificaría. Entonces, no existe ninguna causa primaria que puedas quitar. Únicamente podemos influir
aparte de lo que acaba de comentar Antonio, de introducir en la pregunta del manejo de la mujer posmenopáusica, la pregunta si ha sangrado después de tener la menopausia, hay que actuar sobre los factores de riesgo. La única manera de prevenirlo es actuar sobre los factores de riesgo y básicamente disminuir la obesidad, porque la raza no la vamos a cambiar. El que vivas en un país tampoco, el que tengas más alimentos no es malo, lo que tienes que hacer es que sea una dieta equilibrada. Entonces, si actuamos en los factores de riesgo, como son el tema del control de la obesidad, fundamentalmente, y el manejo de los síndromes ginecológicos que tengan alteraciones hormonales o la entrada de hormonas no controladas de manera larga en el tiempo, en el fondo es la mejor manera de hacer la prevención del cáncer de endometrio. Muy bien. Vamos a ver, Raquel, teóricamente la vacuna del virus del papiloma humano va a disminuir de manera muy importante la frecuencia del cáncer de cervix, ¿no? ¿A qué edad hay que poner la vacuna del virus del papiloma humano y por qué a esa edad? A la edad? Vale, pues quiero insistir que para el cáncer de cuello de útero, al contrario que para el cáncer de endometrio, sí tenemos prevención primaria, que es la vacuna, y sí tenemos prevención secundaria, que es acudir al cribado, es decir, acudir a las pruebas que nosotros determinemos, o bien citología, o bien test del virus del papiloma humano, luego si queréis hablamos de eso. Pero sí que tenemos. ¿Y la vacuna cuándo es mejor ponerla? Pues se recomienda ponerla a los 12 años. ¿Y por qué a los 12 años? Pues mira, por dos razones. Primero, porque se supone que no hemos comenzado las relaciones sexuales, entonces es el momento más eficaz para poder ponerla y para prevenir el contagio a través de las relaciones. Y por una segunda causa. Se ha demostrado que las vacunas que se administran en periodo escolar tienen muchísimo más cobertura vacunal, es decir, que el porcentaje de población que acude y se vacuna es muy superior. De hecho, en España estamos cercanos al 80% de nuestras cohortes de niñas de 12 años, desde todos los años que te he comentado, están vacunadas el 80%, que esto es altísimo. Excepto este año que comentaste, que hubo un año al principio, a los 2 o 3 años de comenzar, en el que 2 niñas en Valencia tuvieron un trastorno que luego no se demostró que estaba relacionado con la vacuna, pero sí estaba asociado en el tiempo, y eso hizo que las mamás tuvieran miedo y no llevaran a sus niñas a vacunar. Esto supuso un desastre en la cobertura vacunal, como otros actos que luego comentaremos, pero después nos hemos recuperado y ahora mismo estamos en un 80%, que es una tasa muy alta. O sea que el 80% de las niñas de 12 años, todos se han vacunado para... Se van vacunando cada año para eso. Cuando llegan a esa edad. Está muy bien, eso va a hacer que disminuya de manera radical. Ya sabes que depende de la comunidad, hay comunidades, estamos en un 78, hay comunidades como Murcia que están por encima del 80, estamos en un 82 en los últimos datos registrados, y otras comunidades un poquito menos, como Cataluña, pero bueno, que estamos en general muy bien todos. Bien, estamos bien situados, eso está bien. Sí. Vamos a ver, Antonio, en el PIAN, Plan Integral de Atención a la Mujer, ¿qué hacéis con respecto, porque para prevenirlo están las vacunas, pero hay muchas mujeres que no se han vacunado, ¿qué hacéis para la prevención del cáncer de cuello uterino? Sí, pues como ha dicho Raquel, lo que hacemos actualmente en el Plan Integral de Atención a la Mujer, lo que está en el Servicio Murciano de Salud, es, te digo lo que estamos haciendo ahora porque esto está en revisión, ya te he dicho, y va a cambiar en los próximos años, pero bueno, lo que hacemos actualmente es cuando la mujer lleva 3 o más años de actividad sexual, empezamos a tomarle las citologías. La citología se toma una, al año siguiente se toma otra, y si son normales, son negativas, ya las vamos repitiendo cada 3 años. Pero está en revisión por la evidencia científica y sobre todo porque hay una orden ministerial a nivel estatal de abril del 19 que obliga a las comunidades autónomas y a las ciudades autonómicas a cambiar el cribado de cáncer de cervix. Y así muy simplemente decirte que la citología ya no va a ser la prueba principal del cribado de cáncer de cervix y será la determinación del virus del papiloma. Luego, si tenemos tiempo, pues ampliaremos un poco más, pero ya la citología, que hasta ahora es un paradigma en la sociedad sobre la prevención del cáncer de cervix, ya no va a ser la prueba principal de la prevención del cáncer de cervix. Todavía es, pero no va a ser en el futuro. No va a ser, aunque ya estamos utilizando la determinación del virus del papiloma, pero todavía no está incluida, por lo menos aquí en Murcia,
y que yo sepa solamente hay un estudio piloto en el País Vasco y otro en Cataluña, que además no es independiente, sino que están haciéndolo a la vez, el cribado clásico y el cribado nuevo. Para poder luego, claro, ver cuál de los dos da mejores resultados. Existe obligación en 5 años, y el Ministerio ha dado otros 5 años de moratoria para que cubra casi el 100%, o sea que el año 2029 el cribado de cáncer de cervix tendrá poco que ver o no será exactamente igual con lo que hacemos ahora. Muy bien, estamos adelantándonos ya lo que vamos a hacer en el 2029. Fíjate. Espero que hagamos un programa entonces y lo repitamos y que estemos todos para contarlo. Vamos a ver, José Luis, aunque se ha comentado algo, pero creo que es un dato muy importante porque cualquier mujer que tenga este síntoma debería de acudir al ginecólogo. ¿Qué síntomas de las mujeres que nos estén viendo hoy, qué síntomas tiene que tener la mujer para que diga, cuidado, puedo tener un cáncer de endometrio, y sin asustarse, pero sí con cierta premura, consultar? Ya lo hemos comentado, Juan, como habías dicho. El 90% en la mujer posmenopáusica, el síntoma guía más importante es el sangrado, que se llama el sangrado posmenopáusico. Hay un matiz importante, y es que no es importante la cantidad, es importante el hecho. Es decir, sangrado pequeño, problema pequeño, sangrado grande, problema grande, en esta enfermedad no funciona. Vale. El sangrado es importante solo porque se dé, independientemente de la cantidad. Entonces, hemos dicho que el 90% ese es su síntoma capital, el sangrado posmenopáusico, y en las mujeres premenopáusicas, las alteraciones menstruales o el sangrado anormal suele ser la mayoría de las veces funcional, es decir, que responde a alteraciones hormonales, pero ojo con la perimenopausia. La perimenopausia es la época en la que está sin que tenga la menopausia, pero ya empieza a tener algunas alteraciones. No pasa nada cuando existan alteraciones muy frecuentes en esa época, acudir a un ginecólogo y contarle los síntomas. Vale. Para mí ha hecho una puntualización muy importante, o sea, sangrar en la menopausia, ir, pero la puntualización esa de que, porque una mujer puede pensar, y muchas personas, bueno, es que he sangrado muy poquito, esto no tiene, tan poquito no tiene importancia, cuando realmente tú acabas de comentar que sí que es importante, da igual que sea más grande o más pequeño, es consultar. El hecho de manchar. Vale. Luego, el 90% de las mujeres que les sucede esto no tienen nada importante, un 10% sí lo tienen. Bueno, pero también es otro dato que acabas de dar muy importante, te los tengo que ir sacando con sacacorchos, pero bueno, vamos aquí, en fin, es mi misión, es mi misión. El 90% de las mujeres que tienen un sangrado posmenopáusico no tienen. No tienen un cáncer de endometrio. Vale, perfecto. Pero de ellas, de 100, 10 sí lo tienen. Sí, entonces hay que estudiarlas a todas, obviamente. Vamos a ver, Raquel, la vacuna del virus del papiloma humano, lógicamente, también se le podrá poner a los niños, ¿no? Y se la deben de poner, es la pregunta, y si se la deben de poner, que no sé tu respuesta, ¿está financiada por la sanidad pública? Son 3 en 1. Actualmente hay 3 vacunas en el mercado, ¿vale? Vale. En principio, una que cubre los 2, se llama la bivalente, que son los 2 genotipos más asociados a cáncer de cuello de útero. O sea, 2 tipos de virus. Sí, 2 tipos de virus. Vale. Hay una bivalente, otra que se llama la tetravalente, que lleva 4, y otra que se llama la nonavalente, que salió en el 2017. Entonces, las 3 están autorizadas libres de género, tanto en niños como en niños, en niñas como en niños, y en mujeres como en hombres. Con respecto a si se la deberían poner los niños, pues los expertos lo tenemos claro. La respuesta es que sí. La Asociación Española de Pediatría ya lleva 2 años en su guía de recomendaciones de vacunación recomendando que se indique la vacuna tanto a niños como a niñas a la edad de 12 años. De momento, en España no la tenemos financiada. Hay un grupo de trabajo que es canario, que está pendiente de emitir un dictamen, sobre todo de eficiencia, es decir, si el coste justifica exactamente los beneficios que vamos a tener. En Europa muchos países se han incorporado en los últimos años la vacuna sistemática libre de género, pues tenemos últimamente Alemania, Gran Bretaña, Portugal, ya tienen la vacuna para niños y para niñas. Nosotros lo tenemos a favor, que todos estos países ya la tienen, porque normalmente vamos un año detrás, pero la pandemia nos ha parado. Y tenemos en contra que al tener una cobertura vacunal muy alta,
es más difícil demostrar que es coste efectivo porque tenemos... Mucho coste. Porque se la ponen mucho, ¿no? Porque tenemos la inmunidad de grupo, que se llama. Es decir, cuando tú tienes a mucha población vacunada, los chicos están beneficiados. ¿Qué problema tenemos? Los hombres que tienen sexo con hombres, que no han tenido relaciones con chicas, no serían beneficiados de esta inmunidad de grupo. Vale. Por tanto, en la actualidad hay una recomendación del Ministerio, desde hace 2 años también, queremos implantarla en todas las comunidades, que dice que a los chicos que mantienen sexo con chicos se les puede poner la vacuna de manera financiada hasta los 26 años. Muy bien, nos ha quedado claro perfectamente. Vamos a ver, Antonio, sabiendo que prácticamente el cáncer de cuello uterino lo produce el virus del papiloma humano, vosotros desde las unidades ginecológicas de área, ¿qué hacéis en este sentido? Pues nosotros, un poco anticipándonos a la normativa ministerial del 19, ya implantamos en estas unidades la determinación del virus en el 18. En el 2018 ya todas las 9 unidades que dependen de la resaca ya pues tenemos capacidad para la determinación del virus del papiloma. Obviamente no como cribaje, porque no está todavía, pero sí lo hacemos como parte del diagnóstico. ¿Y en quién la hacemos? Pues en las citologías patológicas. Las citologías patológicas son las que tomamos una determinación del virus del papiloma. O sea que cuando veis una citología que la analizáis y veis que no es... Cuando nos manda el médico de cabecera una citología patológica, porque la recibe, o sea, luego, si da tiempo, pues diríamos cuál es el circuito, pero bueno, cuando recibimos una paciente con una citología patológica, en la mayoría de las ocasiones determinamos si eso es virus positivo o virus negativo, porque el camino a seguir es diferente, dependiendo de que sea el virus positivo. Si el virus es positivo, ¿qué pasa? Pues que lleva más controles, establece, por ejemplo, pues una citología con una lesión mínima, pero con un virus positivo ya te obliga a hacer una colposcopia. Y la colposcopia es mirar el cuello del útero con un aparatito que se llama colposcopio, que te lo aumenta con una especie de prismático, pero centrado en el cuello del útero. Y ya, pues luego con la colposcopia deriva si hace falta una biopsia de cuello o no. O sea que lo utilizamos actualmente, llevamos ya pues 3 años, pues como parte del diagnóstico. Estamos ya preparando el terreno para cuando sea cribaje, pues tener ya experiencia en el... Muy bien. José Luis, yo te he dicho antes tú que has hecho muchas pruebas para el diagnóstico del cáncer de endometrio. ¿Cómo realizáis el diagnóstico? ¿Qué exploraciones hacéis? El diagnóstico, fundamentalmente, una mujer que acude con los síntomas que hemos hablado y a continuación, pues una exploración ginecológica básica, porque muchas veces en las mujeres posmenopáusicas el sangrado, y dependiendo de la edad y de su estado general, no puede proceder de diferentes sitios dentro del periné, puede relacionarse con pequeños sangrados de la vejiga urinaria, puede ser vaginal a través de la vagina del útero, del endometrio, y a veces también puede ser del propio aparato digestivo, del tracto final, del recto y del ano. Entonces, en primer lugar, tratar de aclarar con los síntomas y las preguntas que se realiza a la mujer, un poquito centrar el tema que es ginecológico. A veces no es fácil en la pregunta y hay que hacer la exploración ginecológica básica. ¿Y luego qué más hacemos? Pues se complementa con medios diagnósticos como son la ecografía, donde hace una valoración a través del ecógrafo de las características del endometrio. La siguiente prueba más importante y con mayor sensibilidad es la biopsia endometrial, que está al alcance de cualquier ginecólogo, que es acceder a través de una vía natural y coger una pequeña muestra de ese endometrio, y cuando hay dudas o todo no se puede hacer como uno quiere, la prueba que da mejores resultados, que se considera lo que sabes tú que se llama el gold estándar, es decir, la prueba de mayor sensibilidad, es la histeroscopia. La histeroscopia al fin y al cabo es mirar a través de una técnica endoscópica, igual que se ve el colon o se ve la vejiga, mirar el interior del útero y vemos el endometrio a tiempo real y con sus características naturales. Y nos permite visualizar lesiones, tomar muestras de forma dirigida en lugar de a ciegas, y es la exploración que más nos ayuda a confirmar o a desechar el cáncer de endometrio. Tú llevas años haciendo histeroscopias, ¿no? Sí. ¿Cuántas habrás hecho, por 20. Curiosidad? Cerca de 20.000. Cerca de 20.000, madre mía. Entonces, vamos, eso de experiencia tienes, ¿eh? Una poca. Una poca. Bueno, está bien. Te llevaré a mi mujer cuando tenga que hacerse la revisión.
Vamos a ver, Raquel, la pregunta del millón. ¿La vacuna del virus del papiloma humano es realmente segura? ¿No produce Guillain-Barré ni produce esclerosis múltiple? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, te puedo decir que es extraordinariamente segura, muy, muy segura. ¿Y por qué lo sabemos? Pues primero porque los ensayos clínicos no demostraron asociación con ningún evento adverso grave, pero es que la última vez que la Organización Mundial de la Salud revisó los datos, en el 2017 teníamos 300 millones de dosis puestas de la vacuna, varios millones de mujeres incluidas en ensayos clínicos y en registros que se han seguido durante muchos años y no se asocia a ningún evento adverso grave. Bien, yo creo que es una oportunidad buena para hablar de seguridad vacunal. ¿Vale? Muy importante, habla. Sí, entonces, el problema es que nosotros los profesionales médicos estamos muy alineados con las mamás que ponen la vacuna a sus hijos porque quieren estar muy seguros, lo entendemos, se ponen en la infancia, esta en concreto se pone para prevenir un evento que va a ocurrir mucho más tardíamente, entonces entendemos que les preocupe que haya un hecho que pueda estar asociado a poner la vacuna, ¿vale? Pero en vacunación siempre hay que decir que los hechos pueden estar asociados, pero hay dos conceptos diferentes. Una cosa es la causalidad y otra cosa es la casualidad. Vale. Es decir, primero tú pones una vacuna y tenemos un sistema de registro para comunicar eventos adversos que se hayan asociado en el tiempo con poner la vacuna. Pero es que resulta que a la población sana, a la que le ponemos una vacuna con 12 años, le pasan cosas. Y le pasan cosas si le hemos puesto la vacuna y si no se le hemos puesto. Entonces, lo que tenemos que hacer, los expertos lo hacen, la agencia específica de la OMS, o hay una agencia americana, que es el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, que lo que hace es que analiza todos los datos de comunicaciones adversas y ve si esos datos están más asociados en el tiempo que se ha puesto la vacuna o están igual de asociados si no se hubiera puesto la vacuna. Y entonces nos dicen si es una relación casual, que han coincidido en el tiempo, o es causal. Entonces, esto ya se ha hecho, como hemos dicho, con millones de dosis, porque hay países europeos, sobre todo los nórdicos, que lo tienen todo registrado. Entonces, han registrado sus cohortes de niñas vacunadas y las han seguido durante muchísimos años. Y han visto el Guillain-Barré y otras enfermedades que no están asociados a la vacuna. O sea, tranquilidad absoluta con respecto a la vacuna del virus del papiloma humano. La vacuna del virus del papiloma humano es muy, muy segura. Y tenemos 300 millones de dosis, 300 millones de veces hecha una cosa. Sí, nos ha sorprendido 20.000, pues. Sí, claro. Es mucho. Mucho. Vamos a ver, Antonio, un pequeño resumen porque de lo que ha ido hablando en el diagnóstico precoz del cáncer de cuello uterino, las citologías, que es lo que muchas personas también dicen, el Papa Nicolau, y luego la detección del virus en esas muestras. Tú me has dicho que ahora estáis, en muchos casos hacéis las dos cosas. ¿Qué es mejor, hacer una, hacer las dos y el futuro? Es un resumen de lo que nos has ido explicando. Bueno, hacer una, hacer la otra. No es que sean mejor ni peor. Primero hay que definirlas, hay que decir qué es una citología. La citología nos da como resultado si existe lesión o no en el cuello del útero. La determinación del virus no nos dice si hay lesión, nos dice que el virus está presente o no está presente en el cuello del útero. ¿Cuándo hacerla, cuándo no hacerla? Pues depende de lo que te comentaba antes. Es decir, actualmente, como te he dicho, hacemos la citología cada 3 años como cribaje poblacional, se hace en toda España. ¿Y en qué va a derivar esto? ¿En qué va a cambiar? Pues que ya no vamos a empezar cuando la actividad sexual ya sea más de 3 años, sino que empezaremos a los 25 años. Y se hará la citología cada 3 años entre los 25 y los 34 años. Es decir, pues hará los 25, 28, 31 y 34 años. A partir de los 35 y hasta los 65, lo que vamos a hacer es una determinación de HPV, de virus del papiloma. Y se va a hacer cada 5 años. Vale. Si es positivo, entonces sí que hacemos el triaje con la citología. Vale. O sea que si da positivo con el virus, haremos el triaje de la citología. Haréis la citología. Pero puede darse el caso de que tengas un virus positivo, pero la citología esté bien.
es decir, que no tienen lesión. Entonces, en ese caso, repetiríamos el test anualmente. Y si la citología está mal, entonces ya eso va por un protocolo diferente. O sea que de cara a la población, que a las personas que nos estén viendo, que eso lo tenéis perfectamente protocolizado, que no es necesario que la gente lo sepa. No es ni mejor ni peor, no es... Muy bien. José Luis, el cáncer de endometrio, ¿cuál es el tratamiento? Y si es quirúrgico, ¿cómo es el posoperatorio? Y si ese tratamiento tiene repercusiones para la vida sexual de la mujer. Como hemos dicho, el cáncer de endometrio se da sobre todo en la mujer posmenopáusica. Entonces, si se diagnostica un cáncer y no hay otros factores que impidan poder hacerlo, el tratamiento es quirúrgico. Es un órgano que afortunadamente habrá hecho el cometido que haya tenido que hacer, y es un órgano que se puede extirpar, no es un riñón ni es parte del hígado. Entonces, el tratamiento adecuado, ya que el cáncer está en el útero, es un tratamiento quirúrgico, y la cirugía es una histerectomía, es decir, es quitar el útero. Como es un cáncer, hemos dicho que es mayoritariamente hormonodependiente, se suele acompañar la histerectomía con lo que se llama la salpingoforectomía, es decir, quitar las trompas y los ovarios. Lo que una palabra muy extendida está en limpiar, es decir, se quita el útero y los ovarios, porque si el cáncer, hasta que se obtenga la pieza, no sabes exactamente su grado de extensión, lo que no procede, y más en esa edad, que puede ser 60 o 70 años, es dejar el ovario produciendo algunas hormonas que puede tener algunas consecuencias en su pronóstico posterior. Y hay un aspecto importante, y es el tema de cuando no sea posmenopáusica, que luego lo hablaremos, es decir, un cáncer en una mujer antes de la menopausia, incluso con expectativas de reproducción. En cuanto a la técnica, pues hay diferentes técnicas. Cada día se hace más la técnica laparoscópica, que tiene mejor posoperatorio. Y en cuanto a qué incidencia tiene en la vida de la mujer, pues depende, en cuanto a la vida sexual de la mujer, depende de la actividad sexual de la mujer. Hablamos de mujeres posmenopáusicas, donde la función ovárica ya no es tan activa como en una mujer premenopáusica. Es variable, pero tiene dos aspectos. Uno, la sensación a veces de haber quitado un órgano que forma parte de tu cuerpo, y tiene pues su adaptación psicológica, que hay que hacerla, y sin lugar a dudas tiene repercusión muy variable según la actividad de cada mujer y de su propia personalidad. Pero en general, en la posmenopáusica tendrá menos efectos que el hacer una cirugía de este tipo en mujeres todavía con actividad hormonal. Pero está claro que va a depender de la actividad sexual de cada mujer. También es cierto que en la menopausia, al privar de parte de las hormonas, porque el ovario, aunque no haga reglas, todavía mantiene una actividad hormonal, pues sí que afecta, añadirá un poquito de mayor sequedad en lo que se llama el síndrome urogenital, la piel menos turgente. Puede ayudar siempre que el ovario que se ha quitado tenga todavía parte de actividad. Pero en general... Fácilmente solucionables esos problemas, sí, ¿no? Siempre tenemos unas manos un poco atadas, y es que si hemos quitado los ovarios para que no tenga hormonas, tampoco podemos dar hormonas, pero siempre hay que individualizar cada caso y buscar la manera de ayudarles. Muy bien. Raquel, yo creo que hemos hablado de esto a lo largo del programa, pero por dar algunos datos. Es frecuente infectarse por el virus del papiloma humano, ¿no? Y si una mujer tiene una citología normal, creo que Antonio ya también lo ha dicho, pero puede estar infectada por el virus del papiloma humano. Danos esos dos datos. Yo creo que nos puede servir para puntualizar lo que ha dicho Antonio. Hemos dicho que no queremos hacer la prueba, la identificación del test del virus del papiloma humano, en principio en chicas jóvenes por debajo de 30-35 años. ¿Y por qué es? Porque es muy frecuente poder infectarte por el virus del papiloma humano. Hasta un 30% de las mujeres menores de 30 años pueden estar infectadas por el virus del papiloma humano. Pero la mayoría lo van a eliminar, también lo hemos dicho al principio, en 1 año o 2 años lo van a eliminar. Por tanto, tener una infección por el virus del papiloma humano, en principio, no incrementa mucho el riesgo de tener un cáncer de cuello de útero. Lo que realmente incrementa el riesgo de tener un cáncer en el cuello del útero es tener una infección persistente. No eliminarlo. Una persistencia en la infección. Eso es importante que lo sepamos. Y otra pregunta que me has hecho es si la citología puede estar normal y sin embargo tú estar infectada por el virus del papiloma humano. La respuesta es que sí. Claro.
Tú puedes estar infectada y tener una infección reciente o incluso latente que no se pueda detectar, es decir, que hagamos un test del virus del papiloma humano en el cuello y tengamos una carga indetectable y sin embargo esa mujer se haya infectado de jovencita en sus primeras relaciones sexuales del virus del papiloma humano. Lo tenga silente durante años y de pronto a los 48, 49 años de repente se reactive ese virus. Y esa señora me va a preguntar, tengo pareja 20 años y ahora me aparece una lesión precursora del cáncer de cuello, yo no he estado con ninguna persona. Esto es posible, porque ha bajado su inmunidad y se ha reactivado un virus que tenía latente en su cuerpo. Es que los virus son puñeteros, ¿eh? Es muy importante la inmunidad. Ya, muy sí, importante pero la inmunidad de el las virus del personas. Spezzoster, por ejemplo, pues es un virus que tiene uno ahí aparcado desde la varicela y luego te aparece, o sea, que realmente están ahí y en cuanto que la inmunidad baja un poquito, ellos se despiertan. Pero además tenemos que en la perimenopausia la inmunidad de manera natural nos baja. Muy bien. Estupendo, pues es importante saber todo esto. Vamos a ver, Antonio, las famosas citologías, ¿dónde se hacen? ¿Quién las hace? Pues se hace, bueno, está todo especificado en el programa integral de atención a la mujer, la hacen en los centros de salud, lo hacen las matronas. Aquí destacar un poco la labor que están haciendo las matronas. Yo recuerdo cuando empecé esta especialidad no había matronas en los centros de salud, solamente estaba en el paritorio y en el hospital. Pero el sacar parte de este cuerpo sanitario de los centros de salud, pues ha ganado mucho la sanidad, pienso yo. Porque cada centro de salud tiene su matrón o matrona, porque hay matrones de referencia. Y aquellos centros de salud que son más pequeños, pues hay una matrona o un matrón para 2 o 3 centros de salud. Pero toda la población tiene capacidad para ir a su centro de salud y tomarse una citología. Son ellas las que lo toman, a petición del médico de atención primaria. Es decir, el médico tiene, pues igual que he dicho antes que tenía una pregunta sobre si sangra o no en la menopausia, pues ellos saben que el programa dice cada 3 años una citología y ellos pues dicen, oye, te toca ya hacerte la citología. Entonces le hacen la interconsulta a la matrona se la hace y el resultado le va a llegar al médico de familia. Y son ellos los que interpretan, que ya está establecido, el programa te dice la interpretación bastante clara de la citología. Vale, no, está muy bien, lo de las matronas está muy bien que lo hayas dicho. Nosotros en este programa, en el tema de los embarazos, por ejemplo, han venido matronas que llevan el embarazo en el centro de salud, el embarazo normal, digamos, que no tiene grandes patologías. Es una labor importantísima. Una labor muy importante. Sí. José Luis, ¿cuál es el pronóstico del cáncer de endometrio? El cáncer de endometrio es un cáncer que no es un cáncer con muy mal pronóstico, es decir, es un cáncer en general con buen pronóstico. Vamos a ponerlo un poquito para acercarnos más al asunto. Aproximadamente el 90%, es decir, bastantes, se diagnostican en un estadio precoz, lo que llamamos estadio 1 sin entrar en detalles. Quiere decir que está como confinado a una parte del útero pequeña. Y la supervivencia, los datos que hay de supervivencia en 5 años es entre el 85 y el 90%. O sea que es un pronóstico, bueno, como siempre dependerá del momento en el que se pille. Si la afectación del cáncer ya ha salido un poquito cerca del útero, lo que se llama una extensión regional, baja la supervivencia a 5 años aproximadamente ya un 60%. Y si el cáncer ha cogido diseminación a distancia, lo que se llama metástasis a distancia, la supervivencia a 5 años está aproximadamente en el 17%. Como todos los cánceres es muy importante el diagnóstico temprano porque su extensión es menor y las consecuencias de la enfermedad son mejores. Pero en general no es un cáncer con muy mal pronóstico. No, pero tú lo has dicho muy bien, realmente, y la importancia de este programa, sensibilizar a las mujeres de que algunos síntomas indican una urgencia, aparte de todos los programas que hay de prevención, pero más del 90% aproximadamente de supervivencia pues está bastante bien. Vamos a ver, Raquel, si a una mujer le dicen que tiene un virus de alto riesgo, ¿qué quiere decir eso exactamente? Me alegra que me hagas esta pregunta, porque es cierto que es un tema que ese nombre, si yo lo pudiera quitar, lo quitaba, porque le preocupa mucho a las mujeres. Hoy en día las pacientes tienen acceso a sus pruebas y quieren interpretarlas incluso antes de contactar con nosotros. Cuando tú ves virus de alto riesgo ¿de qué? ¿De qué alto riesgo? Mira, hay hasta
200 genotipos, es decir, tipos diferentes del virus del papiloma humano. La mayoría son los asociados a verruguitas, son cutáneos. Hay 50 que nosotros llamamos mucotropos, es decir, que tienen una sensibilidad para la mucosa. Y unos cuantos de esos están relacionados directamente con lesiones precursoras del cáncer de cuello de útero y con cáncer de cuello de útero. Pero en sí, detectar un virus del papiloma humano de alto riesgo lo único que significa es que eres portadora de ese virus. Como bien ha dicho Antonio antes, a nosotros cuando tenemos una citología que no es normal, una prueba de cribado que no es normal, nos ayuda a tomar decisiones. Es decir, nos ayuda a decir, esta señora tiene riesgo suficientemente importante como para que tenga que derivarse y hacerse una colposcopia, que es lo que hemos dicho de mirar el cuello con una lupa, o simplemente le vamos a decir que venga en 6 meses o en 12 meses. Nos sirve para tomar decisiones, pero para poco más, ¿vale? Es muy importante cuando pongamos el cribado con el virus del papiloma humano porque muchas mujeres se van a asustar. Cuando les llegue una prueba positiva, no hay que asustarse, hay que ocuparse, pero no preocuparse. ¿Vale? Muy bien, perfecto, ocuparse, pero no preocuparse. Bueno, me dicen que ya estamos, en fin, que nos queda muy poquito tiempo, os pido que las respuestas sean lo más rápido posible. Vamos a ver, Antonio, ¿quién interpreta la citología? Porque la citología la recoge la matrona y eso, ¿quién la interpreta? La citología, digamos, de cribaje. Porque, del cribaje, por ejemplo, sí. las que hacemos nosotros porque consideramos necesario, nos viene directamente a nosotros. La mayoritaria, las de cribaje, pues como en medicina todo, el médico que hace la indicación recibe la prueba, en este caso la citología. Pues son los médicos de familia y las matronas también, que aunque son un cuerpo de enfermería, pero también tienen capacidad y responsabilidad en la interpretación y las pueden encasillar, básicamente eso está bastante protocolizado, pero la citología puede ser o normal o anormal. Y si es anormal, casi siempre está en 3 grupos, que son, el primero es la presencia de atipias en las células. Sí, células que no son normales. Una atipia en la célula indeterminada, inespecífica, que es lo que se conoce con las siglas en inglés ASCUS. Y luego ya puede haber un grado mayor, que es cuando existe una displasia de cuello. La displasia, la mayoría son de bajo grado y hay algunas de alto grado, o sea que se encasilla en estos 3 casos. Vale. El médico de familia, todo lo que no sea citología normal, no lo va a remitir. Entonces somos nosotros los que va a interpretar esa anormalidad. O sea, que lo interpretáis vosotros o cuando son normales totalmente. Cuando son normales, el proceso se extingue en el médico de familia. Vale, pero que no las ve el patólogo. Sí, claro, hombre. El patólogo. Claro, claro, la muestra le llega al patólogo. La muestra le llega al patólogo. Vale. No, entonces, la valida y la firma, el diagnóstico, un patólogo, vamos, que es un médico especialista en anatomía patológica. Vale, no era eso, es que yo me he quedado porque yo pensaba que era el patólogo. No, me has preguntado por la interpretación, yo daba por hecho ya que eso es un especialista con 5 o 6 años de especialidad. Efectivamente. Que es otra especialidad. Vale, perfecto. Vamos a ver, José Luis, muy rápido por el tiempo, pero tú antes has comentado que aunque el cáncer de endometrio es mucho más frecuente en la mujer menopáusica, a veces se puede dar en una mujer en edad fértil. Imaginemos ese caso, una mujer en edad fértil que tiene un cáncer de endometrio y quiere quedarse embarazada. ¿Qué hacemos? Vale. Desde hace unos años está aceptado valorar el tratamiento que se llama conservador. Raquel y yo trabajamos mucho en esa línea. Lo que hay que hacer es primero informarle a la mujer, decirle que tiene un cáncer de endometrio y si tiene unas expectativas reproductivas, se le puede ofrecer un tratamiento conservador una vez que se haga un diagnóstico lo más fino posible a través de la biopsia, de la histeroscopia, saber si es una lesión pequeña o es más grande, con la finalidad de informarle a la mujer lo más posible, porque al final la vida es suya y ella tiene que ser muy partícipe de estas decisiones. Una vez que eso es así, se le ha informado bien, se le dice los riesgos lo más que podamos ajustarlos y tiene el deseo de quedar gestante, se puede optar por un tratamiento conservador mediante pequeñas resecciones del cáncer, si es posible por vía histeroscópica, y tratamientos hormonales. Tratamientos hormonales potentes que se suelen poner locales a través de dispositivos con hormonas y que tienen como misión pues, intentar desde detener la evolución del cáncer e incluso hacerlo regresar, no sabemos hasta qué punto, pero lo suficiente como para que en un corto periodo de tiempo pueda quedarse gestante
y tenemos casos, hemos tenido bastantes casos de estos, después tener su hijo y una vez cumplidas esas expectativas reproductivas, jugando con los riesgos suyos y aceptados, decidir entonces el tratamiento quirúrgico de la histerectomía. Es decir, que existe la posibilidad de un tratamiento conservador, hay que individualizarlo en cada caso. Y siempre que la mujer esté perfectamente bien informada. Raquel, vamos a imaginarnos que a una mujer le dicen que tiene una lesión de alto grado, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso exactamente y qué hay que hacer? Antonio nos ha comentado que las citologías pueden clasificarse en lesiones de bajo grado y de alto grado. Si es en una citología, pues de alto grado hay que hacer una colposcopia. Si la colposcopia con una biopsia confirma ese diagnóstico, en general hay que hacer una pequeña intervención que va a extirpar un trocito del cuello del útero, se llama conización, y que va a resolver el problema. Hay excepciones, como son chicas muy jóvenes, porque la lesión de alto grado es una lesión precursora del cáncer de cuello de útero en muchas ocasiones, pero no siempre. Una lesión de alto grado también puede regresar, y puede regresar cuando la chica es muy joven. Por tanto, también tenemos la opción de no hacer nada cuando la chica es jovencita, observar y esperar a ver si regresa la lesión. Lo mismo en el embarazo, pero en general vamos a hacer una pequeña intervención. Pequeñito, que es quitar un... La hacemos con anestesia local en la consulta en el 90% de los casos y se va a casa en ese mismo día. Perfecto. Antonio, yo creo que las unidades de ginecológicas de área desde luego hacen un papelazo y sobre todo descargan fundamentalmente al hospital. ¿En qué casos deriváis a los pacientes al hospital? Pues los derivan básicamente cuando son lesiones de alto grado. Cuando son lesiones citológicas o patológicas, es decir, con biopsia de alto grado, las derivamos directamente, y también derivamos las que son de bajo grado, pero lo que ha dicho Raquel, la persistencia en el tiempo. Es decir, que son de bajo grado, pero por encima o con 2 años de persistencia. En ese caso, pues el tratamiento es muy similar, es decir, también hay que hacer esa pequeña... Bueno, en ese caso la derivamos a oncología ginecológica de la resaca y en concreto a la unidad de patología cervical, es decir, lesiones de alto grado o de bajo grado persistentes. Muy bien. José Luis, para las personas que estén viendo este programa, ¿qué deben recordar sobre el cáncer de endometrio? Primero, que es un cáncer frecuente. Segundo, que no existe una detección precoz en mujeres que no tengan síntomas. Que el síntoma más frecuente es el manchado fuera de el manchado posmenopáusico, el sangrado posmenopáusico. Que el tratamiento, que hay que tratar de controlar los factores de riesgo y volver a incidir sobre el tema de la obesidad. La obesidad, factor creo más importante. Que tiene buen pronóstico, que su tratamiento es quirúrgico y que cuando una mujer tenga un síntoma de este tipo lo que tiene que hacer es acudir a un ginecólogo. Y si es en el Sistema Murciano de Salud, a su médico de cabecera, que él la derivará a su ginecólogo de referencia. Muy bien, está perfectamente claro. Raquel, última pregunta. Si a una mujer le han hecho una conización, ¿puede tener hijos? Y si ha tenido ya un cáncer de cuello uterino, ¿también puede tener hijos? Una sola conización no incrementa el riesgo de parto prematuro ni de infertilidad. A partir de 2 conizaciones, cuando profundizamos mucho, puede incrementar levemente el riesgo, pero lo tenemos muy en cuenta. Cada día hacemos estas pequeñas intervenciones más pequeñas para que la mujer no tenga problemas para la gestación. Y con respecto a la segunda pregunta, si tiene un cáncer de cuello de útero, podemos hacer todavía una preservación de fertilidad en casos seleccionados, con tumores muy pequeñitos. Quiero hacer con José Luis, tenemos un programa de preservación de fertilidad en mujeres con cáncer, que es una de las cosas que más satisfacción nos da, es decir, una mujer que no ha tenido hijos, que tiene un cáncer en su órgano reproductor y que conseguimos con un hijo, después tenemos que quitarle el útero, pero conseguimos un hijo a pesar de haber tenido un cáncer, es una esperanza buenísima para muchas mujeres jóvenes. O sea que la conización realmente altera muy poquito y no hay problema. Prácticamente nada. Y la persona que tiene un cáncer, una mujer con un cáncer de cuello uterino, seleccionada muy bien y tal y cual, puede llegar a tener un hijo. Tenemos una opción quirúrgica en mujeres, como dice José Luis, perfectamente informadas y con una toma de decisiones compartida. Compartida, muy bien. Bueno, pues estamos ya al final del programa. Antonio, si quieres decir un último mensaje de lo que tú quieras, dirígete al público. Lo hemos dicho bastante, pero
En relación o centrándonos en el cáncer de cervix, pues decir que es muy importante, que es una enfermedad que tiene un patrón de cribado, que tiene una prevención. No todas las enfermedades, desgraciadamente, pueden tener un patrón de cribado. Es decir, pues una mujer asintomática, que le hagas una prueba y te la divide entre sana o no sana. Eso es importantísimo. Y de hecho, este es el camino a seguir, porque eso ha demostrado pues una disminución tremenda en cuanto a enfermedad grave por el cáncer o incluso la mortalidad en estas últimas décadas. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues nos corresponde seguir ejecutándola, seguir actualizándonos a nivel científico y sobre todo en la divulgación. La divulgación, que parece que es solo la población, no, es la población y al cuerpo médico también. Tenemos que seguir por ahí. Muy bien, lo de la divulgación me ha gustado mucho. Sí. Todo me ha gustado. José Luis, tu último mensaje. Que sigáis haciendo estos programas que realmente son muy divulgativos y que ayudan a las personas en sus problemas. Muy bien, muchas gracias por la parte. Enhorabuena. Muchas gracias por la parte que nos toca. Raquel, tu último mensaje. Solo una cosa muy importante que no hemos dicho, y es el tabaco, que está muy relacionado con el cáncer de cuello de útero. La infección persistente por el virus del papiloma humano es mucho más frecuente en mujeres fumadoras, porque hemos dicho que es un tema de inmunidad, más de con cuántas personas te has acostado o las relaciones que has tenido. Tú puedes coger el virus muy frecuentemente, pero lo vas a eliminar muy frecuentemente. Ahora, si tienes mucha edad y eres fumadora, es muy difícil que lo elimines. Importante, el tabaco, no. Ya, porque disminuye la inmunidad y... Espesa el moco y además es un carcinógeno conocido. Hemos dicho antes que una lesión precursora del cáncer puede desarrollar un cáncer, pero no siempre. Ahí hay factores genéticos que desconocemos y el tabaco que lo conocemos perfectamente, que está muy relacionado con este cáncer. Muy bien, pues nada, quiero daros las gracias realmente por este programa. Yo creo que bueno, las personas que lo vean van a saber cuándo tienen que acudir y sobre todo os ha dado una imagen que yo creo real de que, por ejemplo, en el cáncer del cuello uterino, pues se puede hacer una prevención con la vacuna y un diagnóstico precoz, y en el cáncer de endometrio también. Así que muchas gracias. Recordaros que este programa lo podéis ver en nuestro portal de salud, lasaludentusmanos.ucam.edu, donde no solo podréis ver cualquier programa de los que hemos emitido, sino que además tenéis información sobre alimentación, ejercicio y prevención y tratamiento de muchas enfermedades. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus Manos. Que seáis muy felices.